Muy bien, jóvenes. Entonces seguimos con la explicación de los problemas de la unidad 4, de la unidad 3 del capítulo 4. Entonces, en este caso vamos a resolver el ejercicio 454, corresponde a un proceso de mezclado y dice lo siguiente. Una corriente de agua caliente a 80 grados centígrados entra a una cámara de mezcla con una relación de flujo de masa de 0.5 kilogramos por segundo, donde se mezcla con una corriente de agua fría a 20 grados centígrados. Si se desea que la mezcla salga de la cámara a 42 grados centígrados, determine la relación de flujo de masa de las corrientes de agua fría y suponga que todas las corrientes están a la misma presión de 250 kilopascales. Entonces, en este caso tenemos dos corrientes de agua, una de agua caliente, una de agua fría. La de agua caliente está a 80 grados y entra a un flujo de 0.5 kilogramos por segundo. La segunda entra a 20 grados centígrados, pero no sabemos a qué flujo o a qué relación de flujo de masa. Y una vez que se mezclan, el agua que se obtiene es a 42 grados centígrados. Esto nos dice que es un proceso a una presión de 250 kilopascales. Entonces, en este caso, me di a la tarea de escribir el cómo fui despejando las fórmulas hasta llegar a lo que nos preguntan. Entonces, en este caso, nos dice que, o lo que nos pregunta es el flujo de relación de masa, la relación de flujo de masa del agua fría, de la corriente de agua fría, que en este caso sería el flujo la relación de flujo de masa 2. Entonces, de aquí en estos sistemas lo que nosotros tenemos es que nos dice que el flujo de masa 3, es decir, el de salida, pues sería igual al 1 más el 2, que es lo que puse en la primera ecuación. Eso es la conservación de la masa tal cual. O sea, tenemos una masa total que sale que es igual a la suma de las dos que están entrando. Entonces, eso nos dice la primera expresión. De ahí nosotros tenemos que el flujo de masa 3 por la entalpía 3 es igual al flujo de masa 1 por la entalpía 1 más flujo de masa 2 por la entalpía 2. De aquí nosotros sabemos que como no conocemos ni el flujo de masa 2 ni el flujo de masa 3, pues no lo podemos despejar directamente de aquí. Las entalpías probablemente las podamos conocer, conocemos la presión, tenemos por ahí algunos otros datos como las temperaturas. Entonces, de esa forma, con la presión y la temperatura nosotros podemos conocer entalpías, pero no podemos conocer los dos flujos de masa. Entonces, de aquí es que si yo sé que la relación de flujo de masa 3 es igual a la 1 más la 2, pues entonces sustituyo eso aquí y entonces digo que M1 más M2 por H3 pues es igual a este término. De ahí es que lo demás lo dejo igual y entonces lo que hago aquí es realizar las operaciones, es decir, aquí me indica que una multiplicación, por eso me queda M1 por H3 más M2 por H3, que es eso. Y lo demás lo mantengo igual. Luego de ahí lo que hago es mover términos similares al mismo lado, es decir, si se fijan aquí tengo M1 y M2, acá tengo M1 y M2. Lo que hago es mover todos los M1 hacia acá y todos los M2 hacia acá. De aquí resulta esta expresión, que es M1 por H3 menos M1 por H1 es igual a M2 por H2 menos M2 por H3. De aquí se hace una reducción con términos similares, por eso digo M1 por H3 menos H1 sería igual a M2 por H2 menos H3. Y de aquí despejo entonces M2 quedando la expresión
que M2 va a ser igual a M1 por H3 menos H1 que divide por H2 menos H3. Entonces, esta expresión me permite, conociendo todos los demás términos, conocer M2. Si se fijan aquí únicamente involucro en cuanto a relaciones de flujo másico solo a M1, que es el que conozco, que son 0.5 kilogramos por segundo, y el resto son entalpías. ¿Cómo le vamos a hacer para conocer las entalpías que necesitamos? En este caso, tenemos que considerar, y por eso fue que decidí hacer el video de este ejemplo. En los otros ejemplos, las entalpías se determinan como lo hemos venido haciendo. O sea, si nosotros sabemos que es un vapor sobrecalentado, o que si es vapor saturado, o que si es, tenemos datos como la presión, la temperatura, y de ahí determinamos. Entonces, en este caso en particular, tenemos que la temperatura una son 80 grados, la temperatura 2 son 20 grados y la temperatura 3 son 42 grados centígrados. Entonces, todo esto se lleva a cabo a presión constante, que esa presión constante son los 250 kilopascales. Entonces, hay algo muy peculiar en este tipo de sistemas, porque, por ejemplo, si yo me voy a la presión de 250 kilopascales, es decir, 0.25 megapascales, le corresponde una temperatura de saturación de 127 grados centígrados. Aquí. 127.44 grados centígrados. Esa es la temperatura de saturación a esta presión. Por eso es que puse este diagrama. ¿Por qué? Porque en este caso, en la temperatura, o las temperaturas que nosotros tenemos, la más alta es la de 80 grados y aún así está por debajo de 127. 42 y 20 también están por debajo de 127. Entonces, tomando en cuenta este comportamiento, nosotros sabemos que por debajo de la temperatura de saturación, a una presión dada, nuestro fluido se comportaría como un líquido comprimido. Entonces, al ser un líquido comprimido, ¿de dónde voy a tomar los datos de entalpía? Pues de las tablas de temperatura, tomando el valor de líquido saturado. Acuérdense que para líquidos comprimidos no tenemos una tabla en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los valores de entalpía del líquido saturado, porque ya sabemos que a ciertas presiones pues no le afecta esa parte. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las entalpías correspondientes. Entonces, les decía que en ese caso H1, H2 y H3 se van a tomar de la tabla A4 a las temperaturas correspondientes. Es decir que, esas las voy a poner aquí. H1 corresponde a 80 grados centígrados. Por lo tanto, H1 va a ser igual a 80 grados centígrados, la entalpía del líquido, o sea, HF, sería 334.91. 334.91 kilojoules por kilogramo. Luego, H2 corresponde a 20 grados centígrados. Por lo tanto, de esa misma tabla, pero ahora me voy a los 20 grados y digo que H2 es igual a 83.96 grados centígrados y por último H3 va a ser igual a los 42 grados centígrados. Y de aquí, en el caso de los 42 grados, pues hay que interpolar porque no sale directamente, porque están 40 y 45 grados. Entonces, para sacar la entalpía a los 42 grados, pues entonces tomo las temperaturas
en grados centígrados, que sería 40 y 45, y tengo las entalpías en kilojoules por kilogramo, y por ejemplo a 40 grados le corresponde 167.57 y a 45 188.45. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer en la interpolación para un valor de temperatura de 42 grados centígrados, y entonces de aquí yo obtengo que H3 va a ser igual, yo ya hice la interpolación, y entonces resulta que H3 va a ser igual a 175.922. ¿Sí? Entonces esta la voy a anotar aquí para poder borrar eso, entonces sería 175.922. Acá eran kilojoules por kilogramo y aquí también son kilojoules por kilogramo. Entonces, ya tenemos H2, H1, H3, tenemos el flujo de masa 1, y lo que restaría pues es sustituir en esta ecuación que despejamos de acá. Entonces voy a borrar esta parte de la interpolación, voy a dejar aquí estas ecuaciones porque de aquí vamos a sustituir. Entonces me la voy a traer hasta acá, esta ecuación, ¿sí? Entonces de aquí tengo que el flujo o la relación de flujo de masa 2 va a ser igual a M1, que sería 0.5 kilogramos por segundo. Esa sería M1. Y luego eso multiplica a la diferencia entre H3 menos H1. Entonces tengo que H3 es 175.922 menos H1, que son 334.91. Estos son kilojoules por kilogramo. Y eso divide a la diferencia entre H2 y H3. Entonces, H2, bueno, déjenlo más por acá. Voy a poner las unidades más chiquitas para que me quepa. Entonces, H2 va a ser 83.96 menos H3. H2 menos H3 sería... H3, ¿dónde está? Esta. 175.922, y estos son kilojoules por kilogramo. ¿Sí? Entonces, de aquí elimino kilojoules con kilojoules, elimino kilogramos con kilogramos, y me va a quedar kilogramos por segundo. Entonces, si se fijan, la diferencia entre estas dos daría negativa porque es mayor H1 que H3. Y acá también da negativo porque H3 es mayor que H2. Entonces, menos entre menos pues nos da un valor positivo, lo cual está correcto. Entonces, de ahí resolvemos las operaciones y tenemos que la relación de flujo de masa 2, es decir, lo que estaría entrando de agua fría, es igual a 0.864 kilogramos por segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy metiendo o si yo necesito tener agua a 42 grados centígrados y tengo por un lado una corriente con agua que está entrando a 80 grados a un flujo de 0.5 kilogramos por segundo, yo tengo que estar alimentando agua fría a una relación de 0.864 kilogramos por segundo para obtener esa temperatura de 42 grados centígrados.
¿sí? Entonces, esta es la forma de abordar problemas referentes a procesos de mezclado. Hay que tener en cuenta todo esto. Si se fijan, aquí me di la tarea de poner todo el despeje por partes, porque pude haber puesto nada más esta parte, pero es importante que yo me imagino que a estas alturas todos debemos ya de saber hacer despejes, pero es importante para que entiendan de dónde es que salió, porque en el libro vienen las ecuaciones generales, es decir, hasta aquí, y ya de aquí es trabajo de nosotros abordar la parte matemática para llegar al resultado que nosotros necesitamos. Entonces, al igual que siempre, este es solo un ejemplo y van a ustedes a resolver ejercicios similares para que quede más claro y poder aclarar dudas. ¿Sí? Gracias, chicos, y nos vemos en el próximo.